Bienvenidos todos ustedes y espero nos estén viendo. Había unos problemitas de conexión. Un gran abrazo a todos. De repente aparecimos acá. Vamos a ver si realmente estamos saliendo. Les estoy diciendo a la gente y preguntándole si nos están viendo, si estamos saliendo en YouTube en este instante. Bueno, gracias por estar ahí, a los que se estén conectando. Otro terremoto, la Tierra parece que está hablando. Es impresionante lo que ha sucedido en Colombia, nos retrotrae a lo que ha pasado también en lo que ha pasado en Venezuela. Discúlpenme que estoy viendo a ver si se está saliendo o no está saliendo la transmisión por YouTube. Creo que sí, que estamos bien. Bueno, hay mucho material para hoy y Ricardo León, que además tiene experiencia en esto porque él es médico, estuvo en la zona de catástrofe en Venezuela, que lamentable esto todavía sigue esto en Venezuela, por supuesto, más allá de un estado súper presente, que hay que ver si en Colombia va a pasar lo mismo, porque hay unas imágenes acá patéticas del presidente colombiano, hay que decirlo, y patéticas también de aquellos oportunistas miserables que están apareciendo diciendo barbaridades, diciendo que, bueno, acá se ve la diferencia entre el gobierno de Delcy Rodríguez y el gobierno colombiano, que estuvo al instante ayudando a la gente en el terremoto. Una vergüenza, cómo aparecen estos miserables oportunistas tratando de descalificar al gobierno de Delcy Rodríguez, al gobierno venezolano, y le siguen pegando a Venezuela, para que todos aquellos que dudan de Delcy Rodríguez le están pegando igual que si estuviera Maduro. Y hablando bien de Spriella, no sé cómo se pronuncia, que saluda al público como si fuera una vedette y un cantante de rock. Ahora lo vamos a ver, la verdad yo no puedo creer las imágenes que vi. No te metas con el rock, ¿viste? No estás insultando al rock. No, es cierto, estoy insultando al rock. Bueno, Ricardo, ¿cómo estás? Y arrancamos con todo. Bueno, saludos. Tiempo sin estar con ustedes por aquí, ya debido a mis ocupaciones, gracias a toda la gente que se viene conectando, perdonen la tardanza, pero bueno, los problemitas ahí ya, afortunadamente Diego los pudo resolver. Un abrazo a todos. Vamos a analizar un poco entonces las primeras horas de este terrible terremoto de 7.4 que ocurrió en Colombia y bueno, en que se sintió en otras latitudes. Incluso yo vivo en un piso 14 aquí en Caracas y aquí sentí el temblor que ocurrió desde Colombia como epicentro. Oh, es impresionante. La verdad, la Tierra se están reacomodando las placas y en todo el mundo está habiendo terremotos. Esto de Colombia es muy grave, es muy grave. Ahora les voy a tirar unos datos acá que tengo, que conseguí, que investigué, que tengo aquí escrito. Vamos a arrancar con el material, vamos al presidente colombiano y bueno, vamos a prestar atención a todo esto. Me dirijo a Bogotá. He ordenado suspender toda la agenda que tenía en la capital de la República para concentrarme en el desastre natural que hoy azota a nuestro sufrido pueblo colombiano. He citado a una reunión de urgencia, un puesto de mando unificado, en las oficinas de la UNGRD en Bogotá. Allí estaré con todo el equipo tomando determinaciones y acciones. Personalmente voy a liderar estas acciones para llevarle soluciones a nuestra gente en el departamento de Chocó, en el eje cafetero y en otras zonas del país que han sido afectadas. No están solos. Colombia tiene un presidente que le duele a su gente y que hará todo lo que esté a su alcance para ayudarles en los momentos más difíciles. Firme por la patria. ¿Miento del presidente? Ana Miren Milena, esto. muy buenas tardes. Sí, señora, en este La momento vedette. se está ubicando el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, con parte de su gabinete. Lo acompaña el vicepresidente. Ustedes dicen que nos metieron en serio. Partida de desgraciados en serio que votaron por este tipo. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo a su presidente cómo sale a dar declaraciones de lo que ha pasado hoy en un día trágico para Colombia tras el terremoto? Y sale como si fuera la reina del carnaval de Barranquilla a tirar besos y a sonreír. No tienen empatía, no tienen corazón, de verdad. Miren, tengo indignación, la verdad, tengo mucha rabia. Mientras nosotros aquí vamos, miren, yo aquí estoy llenando mi carro y no porque quiera estarlo mostrando, porque sí, el baúl va lleno con cosas que vamos a ir a llevar para ayudarle a la gente, porque estamos dolidos, porque es nuestra gente. No importa por quién hayan votado, nosotros vamos a ir a dejar nuestras ayudas allá. Y si uno pudiera más haría. Hoy ha sido un día triste, un día gris, un día lamentable. Hoy hay gente que va a enterrar muertos, hay gente con personas desaparecidas, hay heridos en los hospitales, hay gente a la que se le cayó la casa, el apartamento, su lugar de trabajo. Y este tipo sale en televisión nacional como buen hipócrita, que es como si fuera una reina de belleza a tirar besos, como si estuviera en una carroza.
¿Ustedes qué fue lo que eligieron? ¿En qué nos metieron, de verdad? ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Qué vergüenza de presidente! O sea, este tipo no lleva ni una semana de presidente y no ha hecho sino el oso y mostrar la calidad de persona asquerosa que es. Esto es inconcebible. Yo me siento de verdad triste, dolida, con rabia. Y digo, en un momento como este, menos mal que la gente que está sufriendo en este momento nos tiene a todos los demás, a todos nosotros, porque presidente no hay. Hay un indolente que se burla del dolor de la gente en este momento. Ni siquiera disimula, qué porquería, de verdad. Yo no me quiero imaginar estos 4 años con una persona a la cabeza así. Yo digo que ustedes, de verdad, ustedes que votaron por él, deberían sentir vergüenza, deberían sentir pena, deberían salir a condenar esos actos de ese tipo, pero no, seguramente se los van a celebrar. Qué porquería de tipo, en serio. ¿Qué tiene que pasarle a uno por la cabeza para que en un momento tan grave como el que está viviendo nuestro país hoy, considere que una rueda de prensa es un espacio para ovacionarse, para mandar besos, para sonreír, como si no fuera lo suficientemente grave lo que estamos viviendo? Esto dice mucho del primer mandatario, que considera que es un acto de ovación hacia él y no un espacio que merece la seriedad y la empatía para con las víctimas mortales, para con las personas que han perdido absolutamente todo el día de hoy, que no saben dónde están sus familiares, que no saben dónde están sus animales de compañía, que no tienen ni siquiera dónde dormir esta noche. Esta acción no es inocente, no es como, ay no, es que fue un desliz, no, es que este personaje es así. Todo, absolutamente todo es un show, es un performance, un tipo que no tiene ni la menor idea del cargo que está ocupando en este momento y la seriedad que esto requiere. Buenos días, desde la Red Sismológica Nacional de Colombia, operada por el Servicio Geológico Colombiano, informamos la ocurrencia hoy a las 7:34 de la mañana de un sismo de magnitud 7.4 con profundidad de 88 kilómetros. Es el sismo más fuerte que se ha sentido en la última década en el país y para esa zona hay antecedencias de sismos, particularmente el 23 de noviembre de 1979 hubo un sismo de magnitud 7.2. Tenemos 2 réplicas, una de 2.8 y otra de 4.8 que se sintió recientemente. Fue sentido en otros países, hay reportes de sentido en Venezuela, en Ecuador, en Panamá y pues se sintió en toda Colombia. Hay daños que tenemos conocimiento no por vías oficiales sino por redes sociales, particularmente en las ciudades de Manizales y de Pereira. Nosotros seguiremos informando desde el Servicio Geológico Colombiano y recomendamos a la población, por supuesto, mantener la calma. Ricardo, acompáñame a ver unas imágenes del temblor y ahí vamos a hablar un poquito y después pasamos a alguien extremadamente miserable que apareció como siempre desparramando, esparciendo, dinamitando todo con su odio. Vamos a las imágenes y después arrancamos. Ricardo, dale, acompáñame. Dale. Puta, cayó la torre, marica. Vea cómo quedó esto todo, Pereira. Vámonos, que esto se va a caer, güey. En estos momentos, después del terremoto que acabamos de vivir en Cali, se cayó un edificio en la 44 con 9A. Miren, atrás hay un colegio. No sé qué más ha pasado en otros sitios de Cali, pero necesitamos de la solidaridad de todo el pueblo colombiano, porque Cali en este momento lo necesita. Por favor, miren, un edificio con personas adentro,
situación que se vive en este momento en la carrera 56 con calle Tercera, en uno de los puntos donde colapsó una de las edificaciones luego del sismo de 7.4 grados que azotó a Colombia y que tuvo como epicentro Chocó. En el edificio que ustedes ven atrás, era un edificio residencial donde vivían decenas de familias. Lamentablemente ya han encontrado 3 personas fallecidas. En este momento los caleños se han unido en solidaridad, pues para tratar de hacer todo lo posible para rescatar a las personas que aún se encuentran atrapadas, que han unido a través de con distintas herramientas y en este momento están tratando de sacar a algunos sobrevivientes. Sin embargo, la estructura colapsó, es muy pesada y están haciendo todo lo posible con sus propias manos. Desde atrás hicieron una pequeña disposición, una zona de disposición de residuos y esta es la situación que sigue en este momento en la ciudad de Cali. Vamos bajando. ¿Hay gente ahí pidiendo ayuda? Sí, hay mucha gente. ¡Viene! Póngase ropa, saquen plata y Parce, esto es una tragedia completamente acá en Cali, hermano. Vean lo que se cayó y mucha gente debajo muerta, parce. Qué tristeza. Se cayó todo. Uy, gonorrea. ¿Se escucha? Sí. Las columnas. Unas columnitas de papel. En este momento estamos en Cali, uno de los puntos más afectados por el terremoto de magnitud 7.4. Necesitamos guantes para sacar escombros, aguas, rescatistas, carros que tengan guayas para jalar, ceguetas, pulidoras inalámbricas. La condición acá es difícil. Necesitamos a toda la ayuda caleña, a todo el pueblo colombiano que esté firme por Cali en estos momentos. Dios los bendiga a todos. Sí, se ha perdido. Es que esto acá no se puede estar ya, todo está fracturado. Compañeros, me encuentro sobre toda la avenida Cuarta Norte, aquí en el barrio Versalles. Vemos que gran parte de las personas que se encontraban en hospitalización aquí en la clínica Al Alba, pues tuvieron que ser evacuados, personas que tienen más que todo atención por tema de SOAT, también muy fuerte aquí, y pues bueno, tuvieron que ser evacuados, como ustedes pueden ver, personas adultos mayores, aquí está todo el personal médico haciendo también, digamos, la evaluación. Se cayó ese edificio enseguida de la alcaldía y la alcaldía quedó toda agrietada por toda parte.
Bueno, yo acá tengo unos datos, tenemos mucho con Ricardo para hablar, para decir, para debatir, comentarios que leer. Bueno, póngale pulgar arriba, así le llega más gente. En primer lugar, había un comentario que decía, bueno, hay que esperar cómo responde el gobierno, que es reciente. Yo les voy a tirar un dato, es un gobierno muy parecido al de Milei. Milei acá en la catástrofe de Bahía Blanca, una ciudad que queda en la provincia de Buenos Aires, unas inundaciones terribles, no hizo absolutamente nada, fue, saludó, se fue, y básicamente dijeron, arréglensela, tuvo que intervenir el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para dar la ayuda y brindar la ayuda necesaria. Milei se lavó las manos, no hizo nada. Lo mismo con los fuegos en la Patagonia, creo que todo el mundo sabe lo que sucedió en la Patagonia Argentina. Además yo pasé por al lado de esos incendios, fue impresionante y no hicieron nada. La gente, la lugareña tuvo que moverse, empresarios privados que tuvieron que poner aviones, el Estado ausente. Eso es lo que votó parte del pueblo colombiano, un Estado ausente. Ricardo, escuchá estos datos y ahora nos vas a contar un poquito tu experiencia, porque tiene experiencia acá, sos vos. Dice, magnitud 7.4, epicentro San José del Palmar, Chocó, muertos 132 según el último balance preliminar de ASO Capitales. El último balance oficial nacional había confirmado 111. Las cifras lamentablemente aumentarán conforme pasen los días. Heridos, más de 570. Viviendas afectadas, 1.575 impactadas y 37 destruidas. Edificios colapsados, 61 en el balance nacional. Existen conteos locales superiores que siguen actualizándose. La cifra aumentará tras las actualizaciones. 18 centros de salud afectados, 52 centros educativos, 17 instalaciones comunitarias, 18 tramos viales, 6 aeropuertos impactados por el terremoto en Colombia. Departamentos, provincias o estados más afectados: Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Quindío. En total se reportan afectaciones en 16 departamentos, provincias o estados. Ciudades o municipios críticos: Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Cali, Quibdó, San José del Palmar, Manizales, Armenia, El Cairo, El Águila, Cartago y Buenaventura, entre otros. Infraestructuras destruidas, hospitales, escuelas, carreteras y aeropuertos presentan daños. Continúan las operaciones de búsqueda y rescate. Proyección: el balance todavía no está cerrado, hay estructuras colapsadas y personas atrapadas. Gobierno colombiano, ASO Capitales, Servicio Geológico Colombiano, OCHA, ONU, Reuters, RT, Telesur e Hispan TV. La cobertura de Sputnik no aporta al momento del corte un balance propio verificable que supere las cifras oficiales. Conclusión: Colombia enfrenta una emergencia nacional de gran magnitud concentrada principalmente en el eje Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, y el número de víctimas probablemente seguirá aumentando durante las próximas horas y semanas. ¿Qué se puede esperar? Acá tenemos a Ricardo León, comunicador médico internista venezolano que estuvo en la zona de La Guaira. Recordemos, por supuesto, ahora vamos a tirar unos datos más, que fue un doblete sísmico mucho más violento el de Venezuela que el que acaba de suceder en Colombia y que es una catástrofe en Colombia. Contanos algo, Ricardo, que se puede esperar desde la medicina, de los rescatistas. Contanos. Sí, bueno, lo primero que hay que decir y que me atrevo a decir es toda nuestra solidaridad con el pueblo colombiano. Definitivamente una situación muy grave la que está ocurriendo en el territorio, y definitivamente informar de manera veraz, de manera oportuna, que toda la información que nosotros podamos dar sea en estas horas y cada minuto que pasa. Estos son los minutos más importantes para rescatar personas. No utilicemos los medios de comunicación y las redes sociales para regar información no verificable, porque eso, según la experiencia de otras latitudes y la experiencia que vivimos aquí en Venezuela, que tuvimos que enfrentar, que estamos enfrentando un terremoto tan terrible, un doble sismo terrible que impactó durísimo contra la infraestructura y contra nuestro pueblo. Tuvimos que también enfrentar algo tan terrible como el terremoto, que fue la guerra mediática y la narrativa que se ha impuesto contra nuestro país, cosa que no estamos viendo en las primeras horas tampoco de Colombia. A Colombia simple y llanamente no se le está atacando desde el punto de vista comunicacional como se le atacó a Venezuela, y eso es lamentable desde el punto de vista, porque sabemos quiénes son los actores detrás de los ataques mediáticos contra Venezuela. Afortunadamente hay ventanas como la tuya, Diego, y gracias por abrir esta ventana a hacer este análisis de lo que está sucediendo en Colombia. Nosotros ya, Venezuela ofreció una primera brigada humanitaria de
rescatistas y probablemente, bueno, ya precisamente hoy yo pertenezco a una brigada médica llamada Médicos del Mundo Argentina, por cierto, nuestra sede queda en Argentina, y ya nos pusimos a la orden e hicimos articulaciones con varios médicos nuestros que están allí en territorio. Esperamos pues que en las próximas horas podamos contar con el aval del gobierno actual de Colombia para poder nosotros brindar nuestra ayuda humanitaria también. Venezuela lo ha ofrecido médicos venezolanos, lo han ofrecido algunas otras organizaciones también de rescatistas y gente pues que ya tenemos alguna experiencia no solo en la catástrofe que está viviendo Venezuela, sino la que se han vivido en Haití, la que se ha vivido en otras latitudes del mundo, precisamente la que ocurrió en Chile, que también fue bastante ruda. Bueno, hay mucha experiencia en ello. Lo más importante en estas horas, Diego, y lo digo con mucha claridad, lo digo con algo de la experiencia, es que toda la información que demos sea para salvar vidas. Cada minuto, cada segundo es valioso en este momento, en los primeros días, en las primeras horas, para salvar a esa gente que está debajo de los escombros. Hay mucha gente, hay más de 130 fallecidos ya, eso nos puede dar un estimado de que va a superar, que pudiera superar el 100% de lo que ahora reporta el Estado, si no se toman medidas urgentes. No se deben movilizar maquinarias pesadas en este momento. Hay que seguir con rigurosidad los pasos y los protocolos que siguen los rescatistas internacionales, y los rescatistas de Colombia tienen experiencia también, porque nosotros recibimos rescatistas colombianos, que por cierto tú pusiste un video que yo grabé con ellos por acá por el canal. Ellos tienen bastante experiencia en ello porque, bueno, han estado en varias situaciones. Y las primeras horas, lo que se debe hacer es sacar a la gente de los escombros, con mucha inteligencia, con silencio, incluso cuando se necesita silencio absoluto. Ojalá que en Colombia no pase mucho lo que trataron de hacer en Venezuela, que fue hacer ruido, hacer bulla, porque detrás de ese ruido, esa bulla que hicieron, sabían que estaban saboteando la labor de rescate en las primeras horas. Así como cuando regaron la matriz de opinión de que venía un tsunami, para que entonces también se retrasara nuevamente las primeras horas de los rescates. Esa macabra matriz se regó desde los laboratorios del ultraderechismo. Bueno, el ultraderechismo está gobernando ahorita en Colombia, la presidencia de Colombia, más no la territorialidad de Colombia. Vamos a ver cómo se comporta con los territorios más afectados, que incluso muchos de los afectados, los territorios afectados son gente muy pobre, son gente muy humilde y que lamentablemente pues se van a ver cuesta arriba con todo este impacto que ha tenido desde el punto de vista de la infraestructura, pero también, fíjate tú, la mayoría de los impactados son aeropuertos, hospitales y escuelas, universidades, centros educativos. Incluso centros educativos que han sido rehabilitados y construidos en el gobierno que salió de Petro. Vamos a ver cómo se comporta el señor, el híbrido de Bukele y Milei en esta situación. Yo te dejé una imagen por ahí que dice mucho. Esa imagen que dejé por allí, que por cierto está cargada aquí en el StreamYard, esa imagen dice mucho. ¿Por qué ese señor en las primeras horas tan difíciles que está viviendo el pueblo colombiano no perdió tiempo e hizo esto? Lean bien ahí. En plena tragedia, Colombia reconoce la soberanía de Israel sobre altos de Golán y de Marruecos sobre la República Saharaui. Esto es extremadamente penoso. Extremadamente ¿Hoy fue penoso. eso? ¿En pleno terremoto? Pleno terremoto. No, nada. Es que son así. Yo les digo, no es que nosotros acá estamos tirando mierda y vamos a hacer lo mismo que le hicieron a Venezuela, a los derechos. No. Estamos analizando un gobierno que es de ultraderecha y que ya sabemos que no hacen nada por la gente, nada. Entonces van a tener realmente que calificar a este gobierno, que estar muy atentos con las antenas bien paradas, diciendo a ver qué hacen bien, porque dudo que hagan algo bien en medio de la catástrofe. Ricardo, acá me mandaron algo también importante leerlo, a tener en cuenta, los primeros que siempre ayudan en catástrofes, es así, son los mismos civiles que están al instante. Hay que tomar en cuenta que en Colombia sucedió a las 7 a.m. un lunes, que hay actividad. En Venezuela fue un día feriado y anocheciendo. La mitad de funcionarios civiles y militares del Estado de La Guaira murieron o estaban bajo escombros
y Caracas, la ciudad más cercana, queda a 1000 metros de altura. Y los operadores políticos de Miami hicieron que con sus fake news se colapsara la única vía de entrada y salida a La Guaira, ¿sí? Y ahora vamos a poner uno de estos mayameros, una de estas mayameras. Y con todo y eso, el Estado venezolano ha respondido desde el minuto 1 con viviendas y créditos casi al 100% de cobertura y a más de 20 años. Sí, ya hay un montón de casas, de departamentos, deben ir unas 300, 400 que se han entregado. Y en Venezuela fue un doblete sísmico con 39 segundos de diferencia, es decir, mucho, pero mucho más potente que el que acaba de vivir el pueblo hermano de Colombia, del cual nos solidarizamos y estamos haciendo también este vivo para informar, para estar, que si hay colombianos acá conectados, leemos sus comentarios, queremos saber qué están viviendo. Vamos con esta mayamera que la verdad da mucha pena, asco, miserable, total, de Carla Angola. Escuchen cómo se aprovecha del terremoto en Colombia para tirarle mierda al gobierno de Delcy Rodríguez. Asco dan asco, no hay ningún tipo de moral, ética, ni ninguna fibra emocional positiva o de empatía hacia el otro. Escuchen esto. Toda la situación en Colombia, le quiero enviar mi abrazo solidario a todos quienes tengan familia allí, a quienes hayan nacido allí, a quienes sientan como los venezolanos cariño profundo por esa nación, decirles que estamos con ustedes y bueno, que lamentable que como naciones hermanas tenemos que incluso compartir una situación de crisis similar con la distancia de apenas un mes y medio. Y el último parte del presidente de Colombia, el recién electo presidente, quien acaba de asumir su cargo justo en los más recientes días, se estrena con la respuesta a este terremoto monstruoso también de 7.4, con réplicas importantes que han debilitado, incluso algunas de ellas han hecho caer nuevos edificios en algunas zonas. Muy duro. Hasta ahora, el más reciente reporte del propio Priela fue de 111 fallecidos. No ha habido uno adicional porque él dijo que cada 3 horas iba a estar actualizando esas cifras. Siguen las labores de remoción de escombros. Lo que a mí es inevitable como venezolana, ver una diferencia y es que queda en ridículo aún más, ¿no? El régimen venezolano humillado por lo que es una respuesta real en un país que de verdad tiene instituciones. Bueno, los propios reporteros dicen aquí la policía nos trae agua, nos trae mascarillas. La asistencia entre los cuerpos de seguridad, periodistas y ciudadanos. Ahí no hay trabas, no hay represión, no hay dame tu carnet para ver con quién andas tú o si estás aquí de infiltrado. Nada de eso existe allí. Una de las reporteras de Caracol decía, aquí hay una hermandad y una coordinación, una alianza entre los ciudadanos, que son, el caleño, por ejemplo, es muy resiliente, es muy solidario con su gente y salieron igual que los venezolanos de primeros a remover escombros para encontrar a las personas atrapadas. Pero la diferencia es que está allí la policía, están los bomberos, están las autoridades, tienes medios de comunicación social, todos los medios colombianos transmitiendo en vivo desde la zona, a pesar de las dificultades, porque bueno, si se cae estructura eléctrica, pues hay algunos problemas, pero básicamente todo el mundo con señal en un país que tiene una infraestructura que aparentemente, sobre todo desde el punto de vista de las comunicaciones, pudo soportar esto. Entonces ha habido conexión con los gobernadores dando partes, nadie se reserva información, nadie espera, todo el mundo la difunde. Ahora a las 6 vamos a estar haciendo una actualización de lo que ocurre allí para saber cómo podemos ayudar. Vamos a estar hablando con figuras importantes del mundo colombiano aquí en Miami para que nos digan dónde están los centros de acopio, para también nosotros poder asistirlos así como ellos lo hicieron con nosotros. Delcy Rodríguez salió rapidísimo a ofrecer ayuda, la ayuda que no le ofreció a los propios venezolanos. Cuando es que es tan incoherente el asunto que hay rescatistas colombianos que estaban en Venezuela y obviamente van a tener que dejar el trabajo allí para salir a asistir a sus propios connacionales. Pero ¿qué asistencia le va a dar Delcy Rodríguez a nadie? A nadie, si ahí hay un abandono. Y además esto queda todavía más en evidencia cuando son tan descarados que después de mes y medio lanzan un documental para hablar de la supuesta manipulación de la información, porque ellos salieron allí inmediatamente, cosa que nadie les creyó. Es que ni para defenderse son eficientes. Tardaron un mes y medio en construir un video ahí que además muy mal hecho, por cierto. En todo caso, a las 6 en punto, en este link que les estoy dejando, vamos a hablar
de la actualización que hay con respecto a al terremoto en Colombia, lo que están haciendo, lo que podemos hacer nosotros aquí, por ejemplo, en Miami también, lo que ha vivido nuestra comunidad venezolana ahí en Colombia. Vamos a tener testimonios en este sentido y también vamos a estar actualizando la información con respecto a las acciones del Comando Sur, este cambio en el escudo de las Américas, lo que representa que este presidente colombiano, nuevo presidente colombiano, ahora se sume al escudo de las Américas, que ahora refuerza desde el punto de vista de la seguridad la promesa que le ha hecho a los grupos violentos de combatirlos, a los carteles, es decir, llegó y agarró a 6 tipos vinculados a organizaciones violentas y además les prometió la guerra, no esta paz de la que hablaba y negociación de la que hablaba Petro. Por cierto, Petro dijo, cuando tiembla la tierra hay que escucharla. Mira, de verdad que es un desalmado indolente. Y también vamos a estar hablando de esto, de lo más reciente sobre la mesa de negociación, que ahora están en sesión permanente hasta el miércoles. Se supone que el miércoles quienes llegaron a Venezuela desde el extranjero, desde España, básicamente se regresan y luego algunos sospechan que en 15 días más se vuelven a reunir y la presión que debe existir sobre llevar adelante conversaciones con presos políticos en libertad real. Voy a estar haciendo un video sobre eso, por cierto, para tratar de resaltar los casos más delicados, porque como les decía el fin de semana, hay quienes argumentan que si los presos políticos salen, entonces se va a hacer una revuelta. Eso no es verdad. Han salido hasta los policías metropolitanos después de 20 años y lo que han hecho es querer intentar recuperar algo del tiempo que les robaron. Y eso es lo que va a pasar con cada preso político. Van a intentar empezar a vivir, a reconstruir sus vidas. Entonces es una prioridad liberarlos a todos ya. Y la información que me llega es que en esa mesa de diálogo, aunque sí ha habido reuniones con la plataforma unitaria y allí está, ya saben, de alguna manera representada María Corina en el sentido que se ha reunido con ellos, que se hizo lo del acuerdo de Panamá, es decir, María Corina ha tenido contacto con la plataforma unitaria, pero no es cierto que alguien esté negociando en nombre de María Corina. Ella lo dejó muy claro en el comunicado que hizo con Edmundo González, que ellos no formaron parte, no fueron invitados y que, bueno, no van a entorpecer, pero no se hacen responsables por los resultados. Bueno, claramente esta persona, bueno, Ricardo la conoce mejor que yo, palangrista, está con Corina Machado, le paga a Corina Machado, está en Miami, desde Miami ella critica. ¿Es venezolana esta señora? ¿Es venezolana? Bueno, así dice la cédula que tiene, pero esa infame periodista palangrista, tarifada de la información. Saludos a Ana que llegó ahí, mira. Ana Díaz. Bueno, yo no voy a decir nada acá, bueno. Exacto. Bueno, me desconcentraste, Diego. ¿Qué pasa ahí? No, bueno, lo cuando se primero que puedo conecta decir, Ana, Ricardo le palpita el corazón de otra manera. Bueno, dale. Este era un espacio para una broma y continúa. lo que te puedo decir es que definitivamente esta palangrista se está secando. No sé si son ideas mías, pero le está ocurriendo lo de ese dicho que reza acá en Venezuela, de que el que se mete con Venezuela se seca, y definitivamente esta mujer se está secando o se está hirviendo porque parece un calamar mal frito. Y bueno, todo lo que dice es una perogata una retajila, decimos aquí, de mentiras sobre el gobierno de Venezuela y sobre la actuación del gobierno de Venezuela. Pero fíjate, ella ve más venezolana de televisión y los medios de comunicación del Estado que nosotros mismos. Yo mismo no he visto ese documental porque no he tenido tiempo y ya ella lo vio. Son los primeros que no se pierden el mazo. Dígame Orlando Avendaño, uno de los propagandistas, así como esta tarifada, pues no se pierden un mazo, un programa con el mazo, y te aseguro que muchos de ellos no se pierden tampoco los envíos de Diego en la lucha, y siempre andan monitoreando lo que uno dice por ahí. Por cierto, el otro, el tipo maracucho, ¿cómo que se llama, chico? Que también es un pseudo-influencer. ¿Kilómetro? No, ese kilómetro anda por ahí, por Venezuela, y nadie le para. El otro que no se atreve a venir porque tiene deudas en la justicia. Bueno, este que se mete con los venezolanos y se burla de ellos, que le hace bullying. Bueno, todo eso es un mismo combo. Ellos incluso pagan una cadena de bots cuando tú los nombras, y si los nombras para hablar bien de ellos, la cadena de bots te refuerza lo que hablas bien de ellos, pero si hablas mal de ellos o le agrede o lo contradice, bueno, la cadena de bots te ataca. Así están programados la cadena de bots que financia María Corina Machado y que manejan esta cantidad de palangristas y pseudo comunicadores, porque no son ningunos comunicadores, sino
son mercenarios al servicio de los oscuros poderes de María Corina y su combo. Pero, más allá de todo eso, ¿en qué puede ayudar este video al pueblo de Colombia que está bajo los escombros? Que alguien me diga, que de los que están en este chat, ¿en qué puede ayudar ese minuto que perdimos escuchando a esta señora? Claro, lo bueno de haberlo hecho en Diego en la Lucha es que afortunadamente podemos denunciarlo, pero cuando ese video se replica por las redes sociales, lo replican toda esta cuerda de palangristas con la cadena de bots que ellos manejan y se reproduce por millones, ¿en qué puede ayudar eso? Lo único que medio les interesa es que ellos dicen que van a abrir un centro de acopio para luego intentar lavar la cara, así que están ayudando al pueblo de Colombia. No lo están ayudando. Están haciéndole propaganda al presidente recién electo y están aprovechando la tragedia para atacar también a Venezuela. Son tan enfermos que utilizan cualquier tragedia para atacar a Venezuela. Ese es como el mismo cuento de que todo es culpa de Chávez, todo es culpa de Maduro. Ahora, incluso este mensaje va para la izquierda, ¿cómo es que le dicen ustedes? La izquierda rosa. Sí. La izquierda rosa, que yo diría la izquierda que nunca ha sido izquierda, y después te explico por qué, con datos incluso, por qué nunca ha sido izquierda. Este mensaje va para ellos. ¿Cómo es que atacan a Delcy Rodríguez y atacan al Estado venezolano en una tragedia tan catastrófica como la de Venezuela y no salen en defensa de lo que se están haciendo, de los esfuerzos que se están haciendo, no solo por salvar vidas, como las que se han salvado, dicho sea de paso, en Venezuela se han salvado más de 6.000 vidas, se han rescatado personas de los escombros, más de 6.000 personas. Oiga bien ese dato, se han rescatado más personas de las que han fallecido. Luego vamos a hacer un análisis comparativo, y no lo estoy diciendo de manera macabra, sino que eso se hace en la ciencia de la epidemiología y en la ciencia de las estadísticas, porque bueno, si un revolucionario tiene algo en su haber, es que tiene que ser un estadista. Más allá de cualquier especulación y más allá de la ideología que uno pueda predicar, uno debe predicar con el ejemplo y con la estadística. Fíjate, hablando de la estadística en frío de las primeras horas, Venezuela tuvo una mejor respuesta, y lo digo responsablemente. No solo en el tiempo en la que se pudo haber decretado la emergencia, que ya desde ahí podemos sacar la cuenta de que el Estado venezolano respondió mejor, sino en tema del impacto de la infraestructura. Por cada cuántos metros cuadrados el impacto fue catastrófico, o podemos decir fue prácticamente fue un colapso total de las edificaciones en Colombia, y cuántas edificaciones en Venezuela colapsaron de manera total que mató vidas. Por ahí podemos empezar a sacar un poco la cuenta, entre esos muchos otros indicadores, pero los primeros indicadores en las primeras horas se sacan de esa manera. ¿Cuántos edificios colapsados hubo en Venezuela? Casi 200. Colapso total. 200 edificios, tú lo sacas la cuenta de 10 pisos o más, bueno, puedes sacar la cuenta de cuántas personas pudieron haber fallecido y no fallecieron. Y cuántas tenemos fallecidas y cuántas se rescataron. Se han rescatado más de 6.000 personas desde los escombros, pero se han atendido más de 25.000 familias. Se han atendido en los hospitales se han atendido más de 30.000 personas. En los hospitales de campaña y en los hospitales del Sistema Nacional de Salud Pública. Y además en las labores de rescate que nosotros los médicos acompañamos a los rescatistas. En las primeras horas, desde las primeras horas, nosotros estamos viendo en Colombia otra situación. Y no me quiero adelantar, pero estamos viendo realmente a un pueblo desarmado, sin el acompañamiento robusto de la oficialidad. Porque no hay coordinación. No estoy diciendo que el gobierno no lo quiera hacer, pero no hay coordinación. Primero porque hay más interés en decir que son un tremendo gobierno y que asumió un nuevo gobierno, un buen gobierno nuevamente, pero no lo vemos en pleno desarrollo en tema de coordinación. Ojo, Ricardo, porque lo que se viene, y estemos atentos, lo que se viene de parte de estos palangristas de la comunicación, dirigidos desde los centros de poder, obviamente para tratar de tapar la ineficiencia que va a ser, porque este tipo de gobierno no es que algunos son distintos a otros, son todos iguales, viendo al presidente saludar como una diva en medio de una catástrofe.
Una locura. ¿Qué va a pasar? Que van a tratar de echarle la culpa a Petro, que gobernó solamente 4 años, de la falta de estructura, de previsibilidad, de que esto está mal hecho, que el otro está mal hecho. En Colombia nunca había gobernado la izquierda en toda su historia. Nunca. Casi asume Gaitán y lo asesinaron hace 70 años. Colombia es un país privatizado, tiene más de 10 bases norteamericanas. Vamos a ver la ayuda de los Marines, ya que tienen tantas bases en su territorio, vamos a ver cómo ayudan los Marines. Y hay que El entender primero que va a eso. visitar es el Comando Sur. Sí, y ojo, hay que entender eso. Está en problemas en este momento el pueblo colombiano, porque es un Estado ausente. De ellos pregonan la ausencia del Estado. Entendámoslo porque es así. No es que yo esté tratando de criticar al gobierno de Colombia, no, es lo que ellos pregonan. Milei fue y le dio flor de abrazo. El presidente de Las Piedras le dijo, sos mi ídolo, me baso en vos, te sigo. O sea, muchacho, un desastre va a ser esto. Después de una catástrofe, y no fue de la magnitud ni cerca de lo que fue en Venezuela, y un Estado con sanciones, bloqueo, bombardeado. Sin embargo, pudo responderle al pueblo con viviendas sociales que nunca dejaron de hacerse, por ejemplo, y quedan viviendas desocupadas porque nunca pararon de construirse para las familias afectadas, subsidios, algunos le van a pagar casi por completo sus departamentos, sus casas. O sea, hay un Estado presente. Ricardo, acompañame a ver más imágenes de terremotos, si no, un minutito si tenés que decir algo. No, pues, después de que veamos el video, acuérdame que le voy a dejar una pregunta también al aire. Dale, perfecto, ahí vamos. Dios mío. Amor, el carro. Esta es la 17 entre sexta y séptima. Esto es un colegio y hay niños adentro. Hay gente adentro. La comunidad sigue unida acá en este sector de Alameda, más que exactamente diagonal a la Galería de Alameda, donde una casa se vino por mitad, se vino y efectuó caídas. La comunidad junto con bomberos se unieron para poder, al parecer, unas personas debajo del concreto y que tratan de trabajar unidos para lograr salvar la vida de esas personas que están ahí. ¿Cómo se ve la ciudad? Unión, el temblor. O sea, Jesús bendito, ¿qué fue lo que acaba de vivir Cali? ¿Qué acaba de vivir Cali? Familia, se cayó un edificio de 4 pisos, la notaría. Hay escombros, hay gente atrapada, todo el mundo está intentando rescatar. Estamos fuerte terremoto en Colombia. Acontecimiento. Fuertes desastres. Así está Quito estos momentos. Se nos habla de muchas personas atrapadas en este edificio. Era de 4 pisos y se vino abajo. Señores, buenos días. Les informo. Un temblor durísimo aquí en Pereira. Vea cómo quedó el hotel. Gracias a Dios estamos bien. Familia, primer rescatado aquí, vea, gracias a Dios. Hey, la alcaldía de Cali, ¿en dónde está? Tienen que traer algo para ayudar a remover todo eso. ¡Eso que nos trae!
Ahí la casa de la vecina. Bueno, parecer hay unas personas debajo, están tratando de buscar. ¿Dónde buscar? Hagamos silencio, hagamos silencio. Dejen esto. La estructura está ahí. Hay un favor. Vamos a la gente que nos colabore con el partido para nosotros. Dale. Vamos. Hola a todos, necesitamos ayuda. Estamos aquí en la carrera 72, número 10 bis 21. Necesitamos guantes, tapabocas, hidratación. Hay muchas personas que están ayudando a buscar, pero obviamente no dan abasto. Mi primo Juan Sebastián Gómez Leal está ahí bajo los escombros. Dios quiera que esté bien. Si me ayudan compartiendo este video, si me ayudan con agua, con guantes, con disposición para ayudar, se los agradezco muchísimo. Mucha atención porque nos reportan, nos envían imágenes desde el interior del edificio de la Cámara de Comercio de Pereira porque hay personas que están allí atrapadas y necesitamos urgente la asistencia de los organismos de control y los organismos de rescate para que asistan a estas personas que están atrapadas dentro del edificio de la Cámara de Comercio. En alguno de esos pisos estamos subiendo las historias, pero necesitamos ayuda urgente, por favor. Javier. Bueno, ahí termina este video. Ricardo, querías decir algo vos. Sí, bueno, lo primero que hay que analizar en frío, estamos en las primeras horas, todavía no han pasado 24 horas de este siniestro. Ahí te estoy colocando esta imagen porque es importante analizar en frío las reacciones de la diplomacia. Yo quisiera saber cuáles fueron los primeros que reaccionaron para ayudar concretamente a Colombia. Creo que fue una de las primeras fue nuestra presidenta Delcy Rodríguez. Pero fíjate, esta fue la respuesta de Marco Rubio. Marco Rubio anuncia que el Estados Unidos ofrece 13 millones para la emergencia tras el terremoto en Colombia. ¿Qué son 13 millones de dólares para una catástrofe como esta? Dios mío. Del estado supuestamente más rico del planeta y de uno de los estados que es socio directo de Colombia. Esto realmente es triste saber. 13 millones de euros son estos, que equivalen a 15.5 millones de dólares. Hay que aclarar esto. Esto lo que pasa es que es un medio de comunicación europeo y lo publica en euros, pero esto fue lo que ofreció Marco Rubio esto fue publicado hace un minuto por este medio llamado Demócrata y hace breves instantes fue que se comunicó, y salió el comunicado. Pero quisiera saber cuál fue la respuesta, si alguien la consigue, que no la ha conseguido, la respuesta de la Cancillería colombiana por la ayuda que ofreció Venezuela. No hay respuesta. ¿Y cómo criticaron a nuestra presidenta Delcy Rodríguez y al gobierno venezolano? Porque ante todas las manifestaciones que hubo internacionales, desde Cuba, Nicaragua, hasta el mismo gobierno argentino, el gobierno de Israel, el gobierno de los Estados Unidos, se manifestaron a favor de cooperar con Venezuela, y muchos incluso de los de la izquierda rosa empezaron a criticar a Delcy Rodríguez y al gobierno venezolano porque les respondía. Yo quisiera saber esto que criticaban, ¿por qué no critican ahora el gobierno de Colombia, que no responde ante un intento de ayuda que está haciendo de manera responsable el Estado venezolano y la sociedad venezolana que quiere ayudar a su pueblo hermano de Colombia? No he conseguido todavía. Si lo consiguen, me lo hacen llegar a mis redes. Ricardo Informa en todas las redes, pero definitivamente las respuestas de la Cancillería colombiana son algo lentas, tibias, y no están realmente comprometidas con el momento tan grave que está viviendo Colombia. Si esa es la respuesta, imagínate, tan lenta de la Cancillería y de la diplomacia colombiana, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente la respuesta a esta emergencia va a ser lenta y tiene que ser rápida, como lo hizo Venezuela, como lo han hecho otros países, porque precisamente cada minuto que pasa son vidas que se pueden salvar o que se pueden perder. Entonces, yo no soy muy optimista con la respuesta que está dando el Estado colombiano.
como tú lo dices, Diego, a lo mejor van a empezar a decir, a echarle la culpa a Petro y a empezar a tratar de justificar. No, lo que pasa es que la pena está agarrando el gobierno. Bueno, recordemos cuando hubo la vaguada en el estado de La Guaira, en Venezuela, en el 99, justamente estaba llegando el comandante Chávez al gobierno, al estado, y estábamos nosotros convocando la Asamblea Nacional Constituyente para refundar la República, y el día de las elecciones de refundar la República ocurrió la vaguada que, bueno, fue una catástrofe también similar, y quizás no de tanta magnitud como este doble terremoto, pero definitivamente muy significativa porque se perdieron muchas vidas. Entonces, no es que estemos haciendo una comparación, más bien nos estamos tratando de alejar un poco de una comparación fastidiosa, pero sí les invito a que revisen en frío las respuestas que está dando el gobierno colombiano en la diplomacia y cómo definitivamente se está perdiendo tiempo en otras cosas, en las imágenes que hemos estado publicando, en cosas que no tienen que ver con la catástrofe, en bailar, por ejemplo, cuando entonan el himno nacional, una falta de respeto. Hasta el mismo militar que estaba al lado de la Espriella se dio cuenta que el tipo estaba bailando, no sé si viste ese video, Diego. Sí. El tipo estaba bailando el himno nacional. Es un payaso. Los militares lo miraban como diciendo, ¿qué estás haciendo? A él le chupa un huevo eso, como dicen ustedes, le sabe a mierda, decimos nosotros aquí en Venezuela. Realmente es vergonzoso, es el término que podemos usar. Pero bueno, debemos echar el miedo a la espalda y salvar vidas. Yo pongo a la orden todas mis redes, Ricardo Informa, Ricardo Internista, las dos redes, la de tanto de médico como la de comunicador, para salvar vidas. Colombia es precisamente a unos metros de nuestras fronteras. Colombia es un pueblo hermano, es la capital de nuestra patria soñada, que es la patria de Bolívar. Bogotá, Colombia, bueno, es la tierra que soñó también Bolívar ver libre y que ahora, bueno, está gobernada por el sionismo internacional y por todas esas agendas ocultas que pretenden quedarse con los recursos, pues, de nuestros pueblos. Fíjate, yo estaba leyendo un comentario por ahí y no es por funar a nadie. Mientras tanto vemos, pues hay que decirle a la gente, estamos viendo al presidente de Colombia, ahí estaba hablando del terremoto y miren, se pone a saludar a la gente, tira besitos, se ríe. Buenísimo. No vaya a creer que ese es Bukele, ese es el presidente de Colombia. Miren, o sea, una catástrofe. Cientos y cientos de muertos. No, a mí realmente yo así lo puedo creer, porque ya con lo que se ha visto en Argentina, sí, considerando que este es un discípulo, ya sabemos lo que va a pasar. Ricardo, vamos a los comentarios un poquitito para participar. Sí, iba a decir que hay un comentario muy triste. No sé si era un hater o qué era. Un bot no era, porque se nota que no es un bot, pero creo que era un hater, que decía, no vas a ver aviones de Estados Unidos sobrevolando por Colombia en esta catástrofe. No es que no necesitamos verlo, porque ya están ahí, tienen 10 bases militares instaladas. O sea, ya están ahí. Lo que sí vamos a ver es las visitas al Comando Sur y todo eso. Sí. Porque lo niegan, o sea, es notorio comunicacional que además es socio estratégico de Latinoamérica de la OTAN. En la época de Álvaro Uribe se habilitaron pistas también para ya sabemos qué. Ya sabemos que lo que sucede en Colombia hay mucho, sabemos que el 80% de eso que se produce va a Estados Unidos, es un socio estratégico para que ese negocio funcione, evidentemente, porque no lo han podido detener, ¿no? Imagínate, no lo van a poder detener. Una locura absoluta. ¿Qué dice acá? Bexor dice, el usurpador de presidente necesita psicópata de la República, le da asco a Venezuela, así como Trump quiere a las malas expulsar a los venezolanos que viven acá, él mismo lo dijo de deportaciones. ¿Qué más dice acá? En Colombia las comunas son algo muy parecido a las favelas de Brasil, pero existen zonas privilegiadas, es infraestructura, mientras otras están olvidadas y maltratadas. Esas personas están en riesgo. De hecho, en Colombia, y eso creo que Petro, no sé si intentó cambiarlo, si pudo, no estoy informado, los centros comerciales en Colombia, y esto es así porque había hablado con colombianos que me han contado, que están divididos por niveles, tengo entendido, ¿no es cierto?
Por estratos. nivel, por estratos, o sea, según el estrato social que vos pertenecés, según los ingresos, según la zona donde vivís, etcétera, tenés ingreso o acceso o no a un centro comercial respectivo. O sea, si soy estrato 1, ponele que sean los millonarios, bueno, pueden ir a tal centro comercial, pero Diego y Ricardo no podemos acceder a ese centro comercial. Estrato 2, tampoco Diego y Ricardo pueden acceder a ese centro comercial. O sea, es una locura. Es neoliberalismo puro y duro durante décadas en Colombia. Petro en 4 años no va a poder solucionar un problema estructural de pobreza, desigualdad, de privatizaciones masivas, de falta de educación y un montón de cuestiones que ha generado el neoliberalismo en Colombia. Y ni hablar del problema del NARC, ya sabemos de qué. Pero bueno, ahora en el terremoto vamos a ver cómo accionan. La unión hace la fuerza, dice Juan. Acá nos dice, ven un asco el tipo, Abelardo, recuerden que es gringo, tiene doble nacionalidad, es un payaso, dice acá Margarita. ¿Qué más dice? De las Espriella quería reconstruir Venezuela. Es cierto, cuando fue el terremoto de Venezuela, en lugar de decir, bueno, solidaridad, muchachos, acá se acabó la ideología, las diferencias, los colores, vamos a solidarizarnos con el pueblo, nos olvidamos del gobierno de Venezuela, o de Colombia, o de cualquier gobierno y hablemos de solidaridad y ayuda al pueblo. No, empezó a decir que quería reconstruir Venezuela este señor. Y ahora va y le tiene un terremoto en su país y vamos a ver qué hace. Porque lo que van a hacer es lo que hacen siempre este tipo de gente. Acá en Argentina ya sabemos cómo es, que le culpan a otros de sus propias deficiencias o de su falta de interés por ayudar al prójimo, culpan siempre a otro. De alguna manera recuerden que Petro va a ser culpable de algo en esto. Recuerden lo que le digo, se viene eso en los medios de comunicación. Petro va a ser el culpable por poco de haber movido las placas tectónicas, recuérdenlo. Acompáñame, Ricardo, a más material. Vale. De gestión del riesgo de desastres del departamento del Valle del Cauca. Secretario, al momento, ¿cuál es el reporte de daños o víctimas en el Valle del Cauca? Bueno, tenemos una situación bastante compleja en el departamento del Valle del Cauca, especialmente en el Distrito Especial de Santiago de Cali. Nos encontramos en el puesto de mando unificado a fin de evaluar las afectaciones por este sismo, tanto en el Distrito Especial de Santiago de Cali como en todo el departamento del Valle del Cauca. Decirle a la comunidad vallecaucana mucha fortaleza, mucha resiliencia por estas afectaciones, ya que hemos logrado establecer afectaciones bastante considerables en todo el territorio del departamento del Valle del Cauca, con colapsos en estructuras en distintos municipios del departamento y especialmente en el Distrito Especial de Santiago de Cali. Lamentamos informarle a toda la comunidad vallecaucana que también tenemos víctimas fatales de este sismo. No te metas por ahí porque, marica, en cualquier momento puede haber otra réplica, weón. Se acabó, cayó 8, qué pecado. Esto ocurrió en el centro de Manizales. Al parecer hay personas atrapadas aquí debajo y por eso la comunidad intenta rescatarlas y buscarlas. A esta hora estamos justamente en el centro de Manizales, donde tembló hace pocos minutos. ¿Por qué Dios? Gracias a Dios, Dios es muy grande. Bueno, excepto mi perrita que debe estar muerta aquí abajo. Dios mío, en Kennedy, ¿qué está pasando? Dios mío. Ah, tranquilo. ¿El nombre? Jonathan Segura. ¿Jonathan? Sí, ahí ya hay 2 compañeros, 2 bomberos. Están adentro, ahí adentro está el carro, hay un carro. Dicen que hay 3 personas. ¿Viste? Dentro del vehículo. Dentro del vehículo, dicen. Supuestamente que hay 3 niños, dicen. Bueno, esas si están en el colegio, están ahí adentro. Por hoy no estamos dejando que estuvieran ahí aquí. Y había un colegio aquí al lado y era una droguería también lo que había acá, ¿no? No, la droguería. El colegio no se sabe si los niños están en el colegio o están acá adentro. No se sabe si están en el colegio o acá adentro. Pero ahí están los compañeros. Perfecto, es todo el movimiento que hay en este momento aquí. Triste
las noticias no son esperanzadoras, las personas tratan desesperadamente de mover los escombros, intentando llegar hasta el centro donde colapsó este edificio, aquí en la Galería de la Alameda, una edificación de 4 o 5 pisos donde funcionaba la parte baja de la droguería y algunas viviendas que han colapsado, han caído sobre la parte posterior. Igualmente es un punto donde se ubicaban constantemente vendedores ambulantes para realizar sus labores, sus actividades durante el día. Estábamos ahí cuando empezó a temblar y yo me bajé rápido y Duván se bajó y vea dónde quedó nuestro carro. No sabemos cómo están los niños, no sabemos cómo está aquí. Bueno, una tragedia tremenda, por supuesto, volvemos a repetir junto con el doctor Ricardo León nuestra solidaridad, apoyo al pueblo colombiano. Esperemos que rápidamente este gobierno que tienen pueda hacer algo, por lo menos se muevan con velocidad y puedan, como decía Ricardo, nos explicaba, ¿no? Las primeras horas son cruciales y tratar de lograr salvar, ¿no? A más de una persona, a varias personas, digámoslo, pero bueno, no sé, yo lo veo, yo la verdad estoy como medio choqueado porque yo me imagino lo que sería en Argentina un terremoto teniendo un gobierno como el que hay en Argentina, ¿no? Y sería una catástrofe de un nivel tremenda. O en su momento, fíjate vos, que a mí Alberto Fernández no me gustó, ¿no? Pero haber tenido a Macri, que Macri hubiera ganado las elecciones y que Macri hubiera tenido que gestionar la pandemia en Argentina. No hubieran sido 100.000 muertos, hubieran sido como en Brasil, 500.000, 600.000, 1.000.000, hubiera sido un desastre. En Venezuela, en cambio, la pandemia se la manejó con excelencia por capacidad de respuesta estatal, por capacidad de organización social, las comunas, los jefes de calle, las Fuerzas Armadas, etc. Y ahora Colombia viene un embate como este, un terremoto, muertes, infraestructura destrozada, y en este momento gente totalmente desesperada que no sabe si los hijos están con vida, los familiares, los amigos. La verdad, terrible, Ricardo. Pero bueno, vos tenés experiencia en esto, no yo, vos lo viviste ahí en Venezuela. Ya casi estamos terminando el programa. Decinos lo que quieras y contanos algo. Importante que para las personas que nos están viendo, que están desde Colombia, pues que bueno, no solo expresar nuestra solidaridad, sino todo el apoyo que podamos dar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico también. Por ejemplo, la mayoría de los casos en las primeras horas, los rescates son personas con un síndrome mal llamado síndrome de aplastamiento, que puede evolucionar a formas graves si no se manejan como es. Por ejemplo, si un paciente se va a rescatar desde los escombros, hay que garantizar tomarle una vía y ponerle una hidratación en el mismo minuto que se rescata, porque para evitar que hagan una complicación de lo que se llama la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis es ese rompimiento del músculo cuando ocurre el desplome y el impacto que recibe el paciente, la persona que está bajo los escombros, puede romper el músculo y el músculo libera una serie de tóxicos o toxinas que van directamente a los órganos más importantes como el cerebro, el corazón y los riñones. Y entonces un paciente puede incluso salir de los escombros riendo, llorando, contento, y a los minutos fallecer. Eso pasa mucho en estas situaciones si no se cumplen esos protocolos. Por ejemplo, el de tomarle una vía, ponerle una hidratación y tenerle oxígeno disponible. Por eso es que el Estado que está manejando esta emergencia, se lo digo con la experiencia propia porque yo formo parte de una organización internacional de médicos de emergencia, llamada Médicos del Mundo Argentina, pues debe manejarse de esa manera para evitar los desenlaces letales. Por eso es que en Venezuela se salvaron muchas vidas, porque nos apegamos a los protocolos desde el primer minuto. Por ejemplo, te puedo contar, creo que lo conté en un envío que hice, nosotros rescatamos a un niño de 2 años de edad que salió pues de los escombros días después y hubo que intubarlo en el mismo momento en que lo rescatamos, ponerle oxígeno, ponerle una hidratación y llevárnoslo en una ambulancia tipo UCI. Hoy ese niño está vivo, está de alta y está con su familia. Perdió a algunos de sus familiares, pero
Si no hubiésemos aplicado los protocolos y aplicado con conciencia y con humanidad, definitivamente el saldo fuese sido mucho más escalofriante. Y un dato también importante, por ejemplo, el ministro de Salud que está actualmente en Venezuela es el mismo que estuvo cuando la pandemia de COVID-19. Y la presidenta que tenemos en Venezuela, encargada, porque el otro presidente que teníamos, que manejó muy bien el COVID, lo tenemos secuestrado, pues la vicepresidenta era también la encargada de la comisión ad hoc presidencial que manejó la COVID-19. Quiere decir que en Venezuela tenemos un orden jurídico, político, social y organizacional que nos permite crecernos ante las dificultades. Lo podemos decir no con orgullo, sino una manera de que se tome el ejemplo de que cuando un pueblo pues quiere crecer y quiere crecerse ante las dificultades, responde de esta manera. Y lamentablemente pues lo decimos también con una experiencia muy triste de otras latitudes como la de Argentina, que si el pueblo de Colombia no cuenta con el gobierno de la manera más amplia, de la manera en la respuesta, en las primeras horas que debe responder, bueno, cuentan también con las manos amigas de todo el mundo que tiene los ojos puestos ahora sobre Colombia, porque de verdad que en las primeras horas y en los primeros días y meses van a necesitar de mucha ayuda de nosotros. Dos cosas, Ricardo. Tenés tiempo todavía, ¿no? Tenés Sí, claro. un ratito más. Por un lado, para que vayas pensando, me gustaría que nos cuentes alguna anécdota por ahí que te haya impactado más del terremoto en Venezuela. Vos estuviste ahí socorriendo a la gente, sos médico, estuviste atendiendo, no solo que atendiste vos, sino que te enteraste o que viste atender a otro compañero tuyo. Y por otro lado, este comentario dice, Evedit dice, Abelardo declaró toque de queda hasta las 6 de la mañana. Que la gente no saliera de sus casas para que no haya saqueo. Si el pueblo es quien rescata a las víctimas, dice. Es decir, que qué va a pasar, ¿no? Porque es cierto que por ahí si el pueblo ayuda con sus manos, con palas, que es lo que se necesita ahora, pues no se necesita justamente maquinaria pesada para que no haya más derrumbes y se pierdan más vidas. ¿Cómo va a ser para manejar un estado de sitio, militares en la calle? Recordemos lo que pasó en Colombia la última vez con Duque. Con Duque lo que fue una carnicería durante meses, esa rebelión en Colombia y los paramilitares en la calle. Fue terrible. Yo en Telegram ponía las imágenes, yo no podía creer lo que estaba haciendo el gobierno, aparecían cadáveres flotando en los ríos por todos lados. Eso es Colombia, muchachos, es la realidad. Petro fue un poco de oxígeno, pero se necesita a Petro durante 25 años corridos para poder realmente modificar eso. Y la verdad, no se logró generar la conciencia necesaria. Si bien Petro está denunciando fraude, evidentemente mucha gente también votó esto que ahora tienen. Bueno, contame, Ricardo, un poquito alguna experiencia de esas. Sí, por ahí un mensaje también un mensaje que me llamó la atención que dice, en la época de Duque, que es un buen dato, por cierto, se robaron el dinero que iría a la emergencia por la pandemia. Se deben estar frotando las manos los corruptos porque pueden, dice aquí, porque pueden sacar dinero de cualquier parte. Será un festín. Sería lamentable que eso lo hicieran en esta tragedia tan terrible, pues el dinero destinado para la ayuda humanitaria que se activa, se deben activar todos los órganos internacionales, pero tiene que haber un gobierno que acelere para que se activen estos protocolos y que tenga experiencia en ello, porque definitivamente, así como lo hizo Venezuela, que se activaron todos los protocolos internacionales rápidamente, con la experiencia que tenemos en la diplomacia, como se manejó la diplomacia, por eso yo hablaba de la diplomacia y hacía énfasis en eso. Y bueno, y mi experiencia te la voy a contar en función de eso. Yo que estuve desde las primeras horas también en La Guaira, te puedo contar que gracias a que se activaron todos los protocolos, a que se activaron los campamentos, a que se activaron, por ejemplo, las ayudas humanitarias, y las ayudas humanitarias, sobre todo las del territorio primero, que fueron las que pudieron llegar más rápido, pero también activar unas áreas del aeropuerto que no fueron afectadas. Nuestro principal aeropuerto fue afectado, que fue el de Maiquetía, el internacional. Se tuvieron que activar de manera urgente los demás para que empezaran a llegar la ayuda humanitaria internacional. Pero no obstante a eso, fíjate, nosotros tuvimos que activar una morgue en tiempo récord y activar a todo el personal
Estamos hablando de Venezuela, que ha sido un país bloqueado y sancionado, donde también hubo fuga de profesionales. Sí, Esto pero, quiere Ricardo, decir... Ajá. Pregunta también, ahí cuando termine. Desde el punto de vista, a mí me gustaría alguna historia que me cuentes concreta desde lo emocional, para que la gente se sienta en situ, para que la gente esté diciendo, a ver, esto vio Ricardo, o sea, vos estuviste ahí, desde lo emocional, ¿qué fue lo más impactante que viste vos? Y si no viste algo tan impactante, que estuviste atendiendo quizá a gente que no estaba tan grave, por ejemplo, por dar un ejemplo, pero sí te enteraste que sucedió ahí en La Guaira, estuviste en el área de más afectación. Contanos algo para que la gente se ponga fíjate. también en tus pies, en tus ojos, en situación. Lo primero, bueno, contarles que yo vivo en un piso 14, que está a unos metros de lo que ocurrió el 3 de enero. Desde mi ventana yo pude ver el bombardeo que dejó el saldo pues, de más de 100 muertos. Yo pude ver muertos el 3 de enero. Y bueno, con esa experiencia ya que todavía no he sanado, viví el terremoto y mi edificio se movió muchísimo. Mi mamá me abrazó y me dijo, hijo, este edificio se va a caer, te quiero mucho, te amo, pero hasta aquí llegamos. Y yo lo que le decía, no, pero tranquila, que lo que están es bombardeando, cuando se vayan los aviones, vamos a poder salir. Yo pensaba que nos estaban bombardeando y no que estaba ocurriendo un terremoto. Pero otra cosa que ocurrió fue que ayudé a bajar a los vecinos, bajamos gente que no podía, que está en cama, bueno, ayudando en pleno terremoto a la gente. Y no obstante, la primera noche empezar a coordinar acciones con los internacionales, con nuestros equipos de médicos, pero además empezar a reclutar a los que nos íbamos a ir para La Guaira. Y ya en la mañana, no sé si ustedes vieron el video, yo grabé un video, en la mañana siguiente, pues sin haber dormido nada, me fui a La Guaira. ¿En dónde? ¿Dónde nos fuimos? Nos fuimos al sitio, uno de los sitios más afectados, nos fuimos a Macuto. En Macuto instalamos una carpa, nos fuimos varios médicos, la carpa lo único que tenía era eso, carpa, no teníamos donde dormir, no teníamos agua, no teníamos alimento, no teníamos baño, no teníamos nada. Fue poco a poco llegando todo, pero bueno, esa es la manera pues de responder. Nosotros igual desde ahí íbamos con una ambulancia que no estaba, no era una ambulancia tipo UCI, después no llegó la ambulancia tipo UCI y nos desplegamos a las zonas más. Pero en el camino, yo te puedo contar una de las cosas más tristes que viví. Es que íbamos con la incertidumbre que no sabíamos que nos íbamos a encontrar. De hecho, el día que fuimos fue donde anunciaron el falso tsunami y eso fue terrorífico porque nosotros estábamos en todo el frente de la playa de Macuto, de la orilla de la playa. Ahí hicimos el campamento. Bueno, cuando íbamos, me consigo una señora, nos paramos cerca de una estación de servicio antes de llegar a La Guaira. Ya era en La Guaira, pero no era justamente en Macuto. Y por supuesto ya habíamos visto varios derrumbes. Veo una señora con una manta blanca como cargando a su hijo y la veo llorando y le pregunto por qué está llorando. Es que quiero llevar a mi hijo al hospital para saber si todavía está vivo. Y bueno, no estaba vivo. Definitivamente no estaba vivo. Esa fue la primera impresión que viví en el camino hacia La Guaira. Y de ahí para allá, bueno, olí, el olor a muerte es impresionante y eso, lejos de espantar a uno, lo compromete más a uno. Pero otra cosa que me enteré, pues llegando allá a Macuto, era que uno de nuestros colegas médicos, nefrólogo, quien incluso fue profesor de nefrología. Nosotros en medicina interna vemos nefrología. Bueno, el jefe de posgrado de compañero mío de trabajo, nefrólogo y también internista, el último médico que me vio cuando estuve enfermo, que me dio incluso las indicaciones de lo que debía tomar, bueno, murió, estaba debajo de los escombros. Nosotros mismos fuimos a tratar de rescatarlo y no pudimos, pues, con nuestras manos, con las maquinarias, con lo que pudimos y bueno, no pudimos rescatarlo. Y con todo eso a cuestas y sabiendo que la tragedia era muy grande, nosotros pues yo por lo menos duré como 3 días sin dormir, trabajando, 1, 2, 3 de la mañana atendiendo pacientes y rescatando gente. Y nosotros no sé dónde sacábamos fuerza. Yo todavía estaba de reposo de una enfermedad que atravesé y una operación que tuve. No cumplí mi reposo completo de la operación, sino que me sumé de una vez a la brigada. No me quiero tirar de héroe por eso, sino que definitivamente pues es parte de lo que nosotros tenemos que vivir
como personal que salva vidas y personal que intenta salvar vidas a toda costa. Y bueno, por eso yo me pongo en el zapato de los rescatistas, de los médicos, de todo el pueblo de Colombia, y sé que son días difíciles, momentos difíciles, y son momentos muy importantes en que, a pesar de lo difícil que pueda estar, tenemos que sacar fuerza para poder sacar a las personas que están ahí debajo de los escombros. ¿Y cómo hace un médico para mantenerse frío en este tipo de situaciones? Porque son situaciones extremas, ¿no? Que tenés que presenciar, que tenés que oler, incluso lo que acabas de contar. O sea, todos los sentidos están, calculo, al máximo, y tenés que mantenerte frío para, en caso de que aparezca, por ejemplo, un niño a punto de morir con algún tipo de conmoción, y que vos tengas que mantenerte frío para poder salvar una vida en una situación, encima un contexto tan fuerte como lo fue este doblete sísmico histórico a nivel mundial que sucedió en Venezuela, que fue de una altísima potencia, magnitud. ¿Cómo se hace? ¿Eso te lo enseñan en medicina? ¿Eso en medicina te dicen o se tiene o no se tiene? Viste que dicen que algunos cirujanos tienen rasgos, aclaro para que nadie me malinterprete, rasgos psicopáticos para poder controlar las emociones y no comprometerse tanto con un paciente. Eso lo he leído por ahí en algún libro. De rasgos estoy hablando, no estoy hablando de psicópatas perversos ni nada de eso, ¿eh? Que no se malinterprete lo que quiero decir. Recuerda que, bueno, yo realmente fui formado bajo la escuela guevariana de la vida, de Guevara. Hay que endurecernos pero sin perder la ternura, decía el Che Guevara. Y yo creo que bajo eso, de hecho, cuando yo me gradué no hice el juramento hipocrático, me negué a hacer el juramento hipocrático y juré ser como el Che. Bueno, casi me quitan el título por hacer eso, pero lo hice. Incluso cuando me gradué, obtuve el título de internista, me puse mi toga y mi birrete porque era obligatorio, mis atuendos, pero me puse un botón del Che. No me pudieron negar porque además fui la máxima nota, fui el primero, fui el jefe de los residentes de posgrado. O sea, no se pudieron negar que yo tuviera el Che en mi corazón, del lado de mi corazón, del lado izquierdo. Pero hay que endurecerse pero sin perder la ternura, y prácticamente por la ternura y por la humanidad que nos mueve es que nosotros nos movilizamos y nos crecemos ante cualquier dificultad, y sobre todo la dificultad personal. Incluso yo tuve que dejar a mi madre sola, bueno, con unos vecinos. Gracias, desde aquí agradezco a los vecinos que la resguardaron, porque ella no podía subir al piso 14, se tuvo que quedar en casa de unos vecinos e incluso durar varios días frente al edificio, porque bueno, no sabíamos qué iba a pasar, y yo igual me fui a La Guaira a salvar vidas. Y eso, como yo, mucha gente, miles y miles de venezolanos fueron no solo resilientes, porque más allá de resilientes es que fueron realmente humanos. Hay que ver la capacidad que tiene el venezolano de ser solidario y crecerse ante las dificultades. Y yo creo que el pueblo colombiano también es capaz de eso, porque lo ha demostrado. 70 años de guerra no son fáciles, y ahí está un pueblo colombiano pues resistiendo, no solo siendo resiliente, sino resistiendo. Yo creo que más allá de cualquier agenda que pueda traer esta catástrofe, inducida o no, porque bueno, hay proyectos tan macabros, y no vamos a hablar de HARP ni nada de esas cosas. Yo solamente les invito a ver más allá, y cómo, incluso yo lo pregunté en la IA, ¿qué relación había entre que gobiernos asuman el poder y en días de haber asumido ocurre una catástrofe natural como la de Colombia o la de Venezuela? Y me dice, no hay relación con eso. Sospechoso que la IA no te diga nada sobre eso. Es muy sospechoso. Solamente les dejo eso por ahí y les doy un dato. Busquen DARPA y sabrán de qué les estoy hablando. DARPA. No le hablan DARPA, sí. DARPA, es más, te puedo dejar una foto aquí para que lo sepas, para que no hablemos mucho de eso, para que no vayan a cortar el video. Ahí te dejé la imagen. Investiguen sobre DARPA y verán cómo se financia mucho eso que casi nadie conoce, y pueden ocurrir cosas como lo que están ocurriendo en el mundo, porque no solamente lo que ocurrió en Venezuela y en Colombia, sino que en el mundo están ocurriendo cosas muy extrañas, de agendas ocultas que van más allá de lo que puedan decir la mediática y las narrativas. Mientras la narrativa anda diciendo cosas, es para ocultar otras cosas terribles que están ocurriendo en el mundo. Y eso lo hemos evidenciado aquí también, lo hemos visto en el canal.
yo quiero confesar, yo soy un asiduo con este canal de Diego en la Lucha. Cuando él no me invita, no importa, yo siempre lo estoy viendo ahí. Soy ahí, estoy siempre pegado viendo Diego en la Lucha cuando estoy en casa, pues cuando estoy trabajando, lo pongo desde el celular ahí un ratico. Así que, además porque tengo un compromiso moral con todos los que se conectan y nos saludan, porque siempre están allí, y bueno, la amistad que tenemos y la camaradería que tenemos con Diego, a quien agradecemos por siempre tener pues una disposición a pesar de su agenda de trabajo en un país tan capitalista como Argentina, que lo explota, pero bueno, siempre saca tiempo él y su compañera para llevar esta información. Practiquemos la solidaridad, Diego. Yo creo que esa es el arma más poderosa que podemos tener los pueblos frente a cualquier amenaza y frente a cualquier tragedia. Practicar la solidaridad. Así es, y yo digo una cosa también para ir terminando, ¿no? Tanto se está hablando de Delcy Rodríguez y la verdad a mí yo me quedo impactado con Wilmer, todos los domingos hablamos de los intelectuales, los analistas y esto que yo digo se acabó. Yo esa terminología no la uso más, los analistas, ¿no? Traje, corbata, los intelectuales. Y chabón, viene algo de política real concreta que hay que analizar con frialdad. Mirá lo que está pasando en el mundo, mirá el mundo que tenemos en este momento, mirá lo que pasó en Venezuela, ahora encima terremotos, y sigo criticando, o sea, en medio de una catástrofe, digo, bueno, le quito mi apoyo a Delcy Rodríguez porque le dio la mano a la comisión israelí. Escuchame, si Israel comercia con prácticamente todos los países del mundo, México, Brasil, Perú, Colombia, China comercia con todos, y resulta que Delcy Rodríguez le da la mano, y yo entiendo el enojo y todo lo que vos quieras, pero no es el momento de decir esas estupideces, y menos un analista político, porque si vos sos analista político, tenés que entender la política, que la política es así. No es que hay que leer a Marx para entender la política. Marx hace otro tipo de descripción y de análisis. Luego la política la hacen los políticos y vos podés hacer lo que haces con lo que tenés, o sea, no hay otra, no hay una fórmula mágica para hacer política. Podés hacer Diego, lo que haces con lo que tenés. Te lo voy a pedir, permíteme que yo también entre en ese debate, porque también además soy marxista, más allá de marxista soy chavista. Te voy a poner grande, dame 10 segundos porque se me acaba la batería, te voy a poner a vos en grande, quédate hablando mientras tanto okay. Estoy escuchando. Exacto, bueno, lo que quería decir es que mucha gente, trata de leer a Marx y llegan incluso a interpretar a Marx de manera muy magistral, lo interpretan muy bien, pero se les olvida un pequeño detalle. Si entendiera bien a Marx, Marx no invita a comprender la realidad. Marx invita en todos sus escritos y en toda la comprensión que él nos intenta dar, nos invita a transformar la realidad. Y definitivamente lo que hemos hecho en Venezuela es intentar transformar las realidades y las injustas relaciones de dominación, de poder y de desigualdades que existieron y que han existido en nuestros pueblos. Y Venezuela no ha hecho sino practicar siempre la solidaridad. Cuando tuvimos la oportunidad de ayudar al mundo, lo ayudamos. Cuando tuvimos la oportunidad y cuando hemos tenido la oportunidad de ayudar al pueblo, lo hemos hecho. Y eso es ser realmente marxista. No esa enfermedad infantil del izquierdismo que incluso lo describe el mismo Lenin y Marx, de creerse más porque, bueno, yo comprendo mejor la realidad. No, tú la comprendes mejor, está bien, eres magistral comprendiéndola, pero ¿cuánto la has transformado? ¿Cuál ha sido tu obra para transformar la realidad? Eso sí es ser verdadero marxista. Hay muchos marxistas que han transformado la realidad y no son marxistas. Ahí se las dejo. A lo mejor Delcy no es marxista, y yo creo que sí lo es, porque ha comprendido muy bien la política y la real política. Lo digo con toda la responsabilidad del mundo, porque manejar en este momento un país que tiene un presidente secuestrado, a su esposa que también es diputada secuestrada, pero que además tienen todos los cañones apuntando contra nosotros, y todo el mundo nos da la espalda y nos dio la espalda, todos los gobiernos, no hablo de los pueblos, bueno, y mantener todavía el poder, bueno, hay que comprender lo que eso, dentro de 100 años dirán, bueno, hubo una mujer que mantuvo la república, una mujer que mantuvo la revolución, una mujer que salvó miles y miles de personas de la muerte porque se negó a una guerra fratricida
contra un gobierno asesino como el de Donald Trump. Sí, estoy totalmente de acuerdo y ahora la parte de, bueno, mucha gente ha transformado la realidad o la ha comprendido, etcétera, etcétera. Y no sé, el tema de comprensión de la política es como, yo lo pasé acá la otra vez, ¿no? Como decía Perón, ¿no? Que no se aprende la política. O sea, podés leer 20 libros, 50 libros, 1000 libros y podés seguir sin comprender la política, ¿no? No sé, cuando uno estudia ciencia política, vas a la universidad, por ahí ves gente que está estudiando eso y que no entiende por qué está estudiando eso, ¿no? Para estudiar ciencia política, por ejemplo. Estudio ciencia política, voy a ser político. Y así no funcionan las cosas, porque vos estudies ciencia política no quiere decir que vas a ser político. O sea, la comprensión de la política es algo complicado porque requiere realmente tratar de dejar las emociones a un lado, un poco por lo menos. Un poco, no es ser un desalmado. Lo que pasa es que en el momento que uno entiende, creo, no sé si decir por completo, ¿no? Porque creo que no sé si existe alguien que entiende todo por completo, pero que realmente la Realpolitik tiene que ver solo con intereses. Y te das cuenta el tema de Israel con los demás países, o sea, China comercializa y lo que ha pasado en Gaza, la verdad es que nadie se metió. Concretamente nadie se metió. Se metieron después luego Persa y eso cuando le tocó el bombardeo en su territorio. Pero no es que alguien se mete a ayudarte a vos para que te dejen de bombardear. Eso no existe, ¿eh? Eso no existe. No existe. Existen alianzas militares y estas cuestiones, pero es mucho más complicada la realidad de lo que realmente se puede llegar a entender. Por eso, Sí, ¿cómo no entender que Estados Unidos está tan cerca de las costas venezolanas que con unos portaaviones llega y puede desplazar cientos de aviones, que puede llegar con submarinos, con destructores, con misiles desde su propio territorio? Como gente diciendo, pero Venezuela tiene los S-400 y yo entiendo que los tiene, pero ¿no está mucho mejor estar en una mesa diplomática todavía con los fierros en tu espalda, todavía teniéndolos? Porque ¿cuánto resiste Venezuela lanzando misiles S-400 con una crisis brutal que tuvo durante 10 años de hiperinflación, de no poder vender el petróleo, de tener cero ingresos por venta de petróleo? ¿Cuánto resiste? ¿Cuántos misiles S-400 necesitas? Pues no es que un misil S-400 vos lo tirás y ya te volteó el avión, no es así tampoco. Si no, mirá Rusia, la cantidad de drones que le están entrando a su territorio. Y es Rusia, que es una real potencia militar, quizá en este momento la más grande, pero Estados Unidos es Estados Unidos, muchachos, es el imperio, es el sistema mismo donde vivimos, construido por los anglosajones. O sea, estamos hablando de 1000 años de dominio anglosajón, de los que crearon la revolución industrial, los que cambiaron el mundo, los que son pioneros en la inteligencia artificial hoy en día. O sea, no es joda. Y Venezuela dijo, no, vamos al terreno diplomático, el petróleo lo tengo yo, y vos necesitas más mi energía que incluso yo venderte petróleo a vos. Tenés a Maduro allá, Maduro hace la lucha allá, como dijo Delcy Rodríguez, nosotros la hacemos acá. Y el ejército lo tenemos intacto y el pueblo debe comprender que si se desunen porque por algo los periodistas, esta Angola y todo esto, palangristas están tan enojados con Delcy Rodríguez y al principio no jodían tanto, pero después se dieron cuenta que no iban a caer y empiezan a tirarte con todo. Les están tirando con todo como le tiraron a Maduro, le están tirando a Diosdado, como siempre, a Delcy, a Jorge. Hay que ver los patrones para entender lo que está pasando, ¿no, Ricardo? Además que es un tema de intereses. Ellos están perdiendo mucho espacio político y mediático. Los números no les están dando y necesitan ponerse del lado donde le den los números. Atacar a Delcy, hay que decirlo, atacar a la presidenta Delcy Rodríguez para ellos es monetizable. ¿Me entiendes? Sí. Ellos lo piensan todo desde esa lógica, hermano. Córteles el chorro de monetización para que usted vea. Ciérrales una cuenta de TikTok como se la cerraron a Javier a la Madrid para que tú veas cómo los ves llorando. Llorando estaba Javier a la Madrid porque le cerraron la cuenta de TikTok, una de las cuentas donde el más monetizaba es de Miami. ¿Y por qué todos se van a Miami a monetizar? ¿Por qué no monetizan desde Venezuela? Porque están bloqueados, hermano. Están bloqueados. Entonces todas las cuentas las hacen desde Miami, todo el tema lo hacen desde otro país para poder monetizar, porque todo lo que ellos hacen es, lo intentan hacer pues para tratar de sacar un provecho monetario de lo que están haciendo. Pero además de eso, recuerden que Venezuela recibió las bombas de las sanciones y del bloqueo.
Eso no lo decimos ni Diego ni yo. Hay estudios incluso publicados en la revista The Lancet y publicados en revistas internacionales de prestigio que hablan que las sanciones equivalen a bombas físicas, como las bombas que nos lanzaron aquí y las bombas que pudieron haber lanzado en otro país, como un Hiroshima y Nagasaki. Tan destructivas son las sanciones como bombas pueden lanzar en cualquier pueblo. Así que Venezuela ha resistido las bombas, las sanciones, las bombas de bloqueo y el bombardeo y el secuestro de su presidente. Y con todo eso tenemos a Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta designada por el presidente Nicolás Maduro, visualizando un escenario como el que estamos viendo, visualizando un escenario donde lo pudieran haber derrocado y dejar a Delcy. Hay que ser claros, hermano. Esto forma parte de todas las, ¿cómo se llama? Los anticuerpos que ha desarrollado la Revolución Bolivariana. Y lo digo como médico y estudioso de la fisiología. Lo que está ocurriendo en Venezuela y por qué nosotros seguimos siendo gobierno, forma parte de todos los escenarios que hemos estudiado, pero que además todos los anticuerpos que hemos desarrollado para luchar contra las bacterias, los virus y los parásitos que nos intentan invadir. Delcy Rodríguez para nosotros es, bueno, el sistema inmunológico ahorita. Y les digo una cosa, Delcy Rodríguez no es Delcy, es Delcy, Jorge, Diosdado, todos los que están allí haciendo pues un esfuerzo gigante junto al pueblo siempre para tratar de revertir lo que intentaron hacer con las bombas, las sanciones, con lo que intentaron hacer con el secuestro, con todo el tema que tenemos ahora del terremoto, que es como si nos fuesen lanzado bombas de Hiroshima y Nagasaki, como las de Japón. Con todo eso nosotros tenemos que derrotar incluso la guerra mediática que se tornó más agresiva después del terremoto. Cuando pudieran haber pensado algunos que se iba a aplacar un poco la guerra mediática, la incrementaron, empezaron a citar de nuevo, a invocar el artículo 350 de rebelión popular, y como no tienen gente no se activó ningún 350, intentaron una desobediencia civil, no lo pudieron, con este tipo, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama, el líder sindical, entre comillas, terrible, impresentable líder sindical. Que ¿quién vio? Ahora, yo digo, si tenemos a un extranjero tratando de entender y te pregunta, che, en Venezuela estoy viendo que hay algunos levantamientos y sindicatos, y lo primero que tenés que decirle, ¿dónde en el mundo viste un sindicalista que vaya a la embajada norteamericana a pedirle elecciones? O sea, una locura. O sea, eso, los que estén aquí escuchando, y por ahí no entienden eso todavía, no creo, porque acá la verdad que ya nos conocemos todos, ¿no? Los que se conectan. Perro bombero, ese mismo. Perro bombero, bueno. El dálmata, bombero, sí. Ajá, ¿así se llama? Le dicen el dálmata y perro bombero, sí. Bueno, estos tipos perro bombero yendo a la embajada norteamericana que acaba de bombardear tu país, pidiéndole elecciones libres, pidiéndole entre comillas, libres, fecha de elecciones, y hablando mal de Delcy Rodríguez. O sea, eso solo se tienen que dar cuenta todos, que Delcy Rodríguez es la indicada para estar ahí. Dime quién te critica y te diré quién eres. Si te está criticando todo el sector de Corina Machado, si están tratando de voltear, si están tratando de dividir, es porque Delcy Rodríguez evidentemente genera una unidad entre sectores del chavismo que no lo genera otras personas. O sea, la cúpula misma está unida ahí con Delcy a la cabeza. Por algo la eligieron a Delcy Rodríguez vicepresidenta. Y yo no tengo ninguna duda que uno de los escenarios que Maduro manejaba era que esto podía llegar a pasar. Claro. Sin duda. ¿Cómo que no? Maduro, ¿en serio se piensan con todo lo que ha batallado el chavismo durante 27 años? Que no conocen cómo operan los yanquis, que cuando vieron que los portaaviones zarpaban enfrente de la costa de La Guaira, ¿en serio pensan que con esa, además la cantidad de dinero que implica movilizar esos monstruos en el mar, la cantidad de marines, la cantidad de aviones, destructores y submarinos, en serio, con miles de millones de gastos, en serio, se piensan que Maduro no manejaba una fuerte hipótesis de que iban por él? Además, ¿cuántas veces Maduro le bailó, todo el tiempo lo desafiaba a Trump, todo el tiempo lo desafiaba a Trump? Yo creo que esto es algo hasta personal de Trump con Maduro. Y el que actúa emocionalmente se equivoca. Se equivoca en la guerra y se equivoca en la política, porque Trump le salió tiro por la culata. Pensaban que el pueblo iba a salir a festejar el secuestro de Maduro, porque le creían a Corina Machado, que había ganado por el 80%, o que tiene un apoyo impresionante del pueblo.
Claro, ¿cómo estos socialistas van a tener apoyo? ¿Cómo estos que están ahí y que son los dictadores? Porque Trump, ustedes se piensan que sabe realmente la política venezolana real, lo que realmente pasa. No sabe, van y le cuentan y le dicen. Y miren cómo se equivocó. Lo tiene a Maduro preso allá, al chavismo gobernando y a los inversores literalmente atrás respirándole a Trump diciendo, mirá que nosotros tenemos que entrar, mirá que vos nos pusiste la sanción en el 2016 y ahora tenemos que entrar a sacar petróleo venezolano, por culpa tuya perdimos 500.000 millones de dólares, y mirá que se le está acabando el petróleo a Estados Unidos y por culpa tuya, bueno, dale, entren de él, sí, necesitamos entrar. Y Maduro, Maduro no sé, vamos a ver qué pasa ahora en el juicio, mientras tanto necesitamos entrar. Yo me imagino algo así en forma comedia, ¿no? Pero las cosas son más serias, obviamente. Pero realmente no veo que estos analistas no se ponen a pensar que esto es posible en el mundo de la política. Es lo que a mí me extraña, porque a mí lo que me duele son los analistas que se dicen de izquierda, que salieron prácticamente a traicionar con lo que están diciendo al aire. Digo yo, ¿no? No, se están traicionando ellos mismos realmente. Nosotros hemos desarrollado tantos anticuerpos que ya ese tipo de cosas no nos hace mella en la organización popular. Yo creo que el chavismo ha superado tantas dificultades que este tipo de actitudes foquistas son actitudes que pueden hacer mella en pequeños grupos, pero que definitivamente cuando uno mira hacia el horizonte y mira hacia lo estratégico, sabemos que andamos haciendo bien las cosas. Yo te lo digo porque ando en la calle, no sé si vieron mis redes sociales hoy, anduve yo en la zona alta de la carretera Caracas-La Guaira, visitando barrios, visitando pacientes en las comunidades más altas de esa carretera Caracas-La Guaira, algunos pacientes todavía afectados del terremoto, pues fui a visitar a su casa. Y lo que se respira allí es mucho apoyo a lo que se está haciendo desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista de organización, porque definitivamente la gente entiende que no hay otro camino para saldar las deudas que tenemos con el pueblo que la revolución, porque se ha demostrado. Entonces, si uno se pone a contrastar el discurso que ofrece María Corina, que ofrece el perro, ¿cómo se llama? Perro bombero, y toda esta gente que está alrededor del maricorinismo, o de María Corina Machado, definitivamente no tienen proyecto, no hablan nada de solucionar nada. Y para poner un ejemplo, ¿cuánto dinero envió María Corina Machado del millón de euros que se ganó con el premio? Lo único que hizo fue hacer una fiesta de bodas, mientras estábamos nosotros aquí sacando personas vivas y muertas de los escombros. Eso es una real falta de respeto contra el pueblo venezolano. Y eso lo sabe la gente. No necesitan ellos pagar una cadena de voz para tratar de tapar esa o lavarle la cara a María Corina. La gente del pueblo, yo que todos los días voy a las catacumbas donde está la gente, en los barrios, sabe eso, lo sabe. Hay mucha gente que está muy arrecha con muchas cosas, con alcaldes, con concejales, normal que lo estén, y qué bien que lo estén. Pero entienden lo estratégico que es que hay que mantener el Estado, hay que mantener la revolución para evitar pues que venga la otra catástrofe, o la catástrofe peor, que es que tome un gobierno tipo Milei o tipo del Espriella las riendas de Venezuela. Entonces, hay una guerra civil. Yo quiero contestar esto. Mira, dice Santiago Jiménez. ¿Cómo andás, Santiago? Y muchas gracias por estar ahí, por supuesto, bienvenido. Dice, a mí me confunde mucho que hay incluso gente de izquierda que dice que Delcy es traidora. No sé, hasta lo que han explicado en este canal veo que no es así. Sin embargo, quisiera entender mejor. Mira, yo te voy a explicar, si es que me explico bien, porque a veces es difícil, uno piensa algo y a veces expresarlo no es tan sencillo, y que sea de forma sencilla. Vamos a decir... Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, te escucha perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Miren, hay mucha gente de izquierda que apoyaba a la revolución bolivariana, que no es que se comió un verso de Fuerzas Armadas, rebeldes y que iban a luchar, no. Las Fuerzas Armadas son un conjunto de militares, ¿sí? La Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, que están comandados por un cerebro que es el ministro de Defensa, luego, por supuesto, el presidente, etc. Bien,
Son un instrumento que se utilizan cuando es necesario o no se utilizan si no es apropiado. Siempre siguiendo los preceptos del arte de la guerra, de Sun Tzu. Les puedo asegurar que siga eso, no se equivoca nunca en esto, porque es espectacular ese libro tan cortito y tan concreto. ¿Qué pasa? No era el momento de usar las Fuerzas Armadas en ese momento. Y esa gente que está criticando porque son ególatras, no soportan que la revolución que ellos magnificaron desde el punto de vista romántico, de la patria o muerte, que hay que morir por tu territorio y no sé qué, perfecto. Lo que no entienden que en el medio está la política y la diplomacia, que no era el momento para utilizar las Fuerzas Armadas. Y ellos se sienten dolidos porque el otro no fue a pelear. Entonces salieron enojados con la emoción a criticar y a decir son una manga de traidores, no pensar que puede haber una estrategia de fondo en esto, que tranquilamente, porque el chavismo siempre se caracterizó por eso a lo largo de 27 años, y una vez que vos metiste un tuit o un comentario de este tipo, no hay vuelta atrás. Por lo tanto, lo que está haciendo esa gente es defender su posición como sea, aunque no haya ningún tipo de pruebas, porque no tienen vuelta atrás después de decir, es una traidora, son unos cobardes, son unos traidores, listo, después de eso no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, y menos para un analista, ¿no? Porque tienen un ego por las nubes, y la verdad vos te das cuenta que no eran la gran cosa cuando los alguien se los alimentó. Y se los alimentó. Alguien se alimentó. Se alimentaron el ego y ahora no tienen vuelta atrás. Entonces van a defender esa postura. Es más, yo les voy a decir una cosa, y lo digo acá y me hago cargo de lo que digo, ¿eh? Si Maduro sale en libertad y se abraza con Delcy, no sé cuánto, no voy a ser tampoco optimista, ingenuo, ¿sí? Ahora hay que haber un proceso en Estados Unidos, va a llevar su tiempo, y Maduro eso lo sabe. Pero si Maduro sale en libertad, además el hijo está diciendo, mi papá dice que vamos por el buen camino, pero también el hijo de Maduro se ve que también es un traidor del padre, ¿no? Para esta gente. Esa gente, yo creo que no debe querer que eso suceda. A ese nivel son los egos. Yo creo que esa gente no quiere que Maduro salga en libertad, por ellos necesitan ratificar lo que ellos piensan, porque mi postura... Me dicen, Diego, mirá que estás defendiendo mucho la Bardelsi, a la revolución, y mirá que si son unos traidores, se te cae el canal y la credibilidad. Pregunta, desde el punto de vista práctico, ¿qué pasaba? ¿Cómo estaría ahora Venezuela si hubiera una guerra? Vamos a pensar en el pueblo un poco, ¿no? Y no en los egos, y no en los eslóganes, patria o muerte y No, vamos a pensar en la política real. ¿Qué estaría pasando en Venezuela en este momento si estuvieran en guerra con la potencia más grande de todos los tiempos? ¿Qué estaría pasando? Tiene hasta armas nucleares Estados Unidos, si vamos al caso, desde el punto de vista de la fuerza. Estaría destrozada mucho más que con los 2 terremotos. Pero estaría contenta esta gente porque Venezuela está destrozada, pero combatió. O vamos al terreno diplomático, la plata es cierto, está en una cuenta de Estados Unidos, la plata del petróleo que es de Venezuela, pero esa plata está ahí. Y Trump va a tener que rendir cuentas por esa plata, porque miren que los medios y los demócratas están pidiendo que Trump rinda cuentas por esa plata. Y algunos republicanos. Y ya lo dijimos con Wilmer 1000 veces, si a Venezuela le sacan las sanciones y entran esas inversiones, a Venezuela no lo para nadie en Latinoamérica, les digo, porque va a ser un hito histórico que en Venezuela se levanten sanciones. No ha pasado nunca. Y Venezuela está forzando a través de la diplomacia, fomentando que entren inversiones, y para que las inversiones entren van a tener que levantar las sanciones, es inevitable, porque sí o sí necesitas interconectar todo el sistema financiero para que haya los seguros, que aseguren a sus maquinarias, para que entren hoteles, para que todo lo que tiene que entrar y todo lo que... Bueno, entonces como ven, esto es más complicado que simplemente decir, no, traicionaron porque no se cagaron a tiros. Así no funciona la política real. De hecho, Putin, cuando le dieron el golpe de Estado, así, me olvidé el nombre ahora del presidente de Ucrania en su momento, que tenía buenas relaciones con Rusia, Putin no se metió en Crimea rápidamente, de una forma muy inteligente, pero no se metió de guerra en lleno. ¿Por qué? Él mismo lo dijo, porque no estábamos preparados. No podíamos ir a la guerra contra la OTAN en ese momento, porque no estábamos preparados. Tan simple como eso. Punto. No se podía. Si no se puede, haces una opción B, una opción C, una opción D. ¿Sí? Entonces, eso es un análisis. No se trata de un tipo, diga, es traición, demostrame que hubo traición. No, y seguro porque no dispararon los aviones. Y no pensás en otras hipótesis. Esa es tu prueba, esas no son pruebas. Entonces, a partir de que vos me dijiste que hay traición, vos perdiste la categoría de analista o de intelectual o como quieras llamarte. Para mí no existís.
para mí sos uno más del montón, porque no es serio acusar sin pruebas. Ricardo. Sí, no, definitivamente. Les acaba de dar una clase de Realpolitik al compañero que hace la pregunta y bueno, me parece muy bien que tenga la inquietud de saber más y bueno, lo invitamos a analizar en frío pues los sucesos que ocurren a diario en Venezuela y que ocurren en el mundo. Nosotros lo estudiamos desde el punto de vista de la correlación de fuerzas. Nosotros entendemos que la correlación de fuerzas en el mundo no está dada para que nosotros podamos abiertamente decir que estamos construyendo una revolución, por ejemplo, a pesar de que todo el mundo sabe que estamos construyendo una revolución, que tenemos que reacomodar algunas cosas para tratar de sobrevivir en ese afán que tienen de destruirnos. Bueno, lo hemos hecho, es lo que estamos haciendo, porque es un afán no solo del poder constituido mundial, sino de otros intereses incluso territoriales cerca de Venezuela. Fíjense cómo nos dio la espalda Lula cuando intentamos entrar a los BRICS, nadie se olvida de eso, y cómo el mismo Petro no reconoció al presidente Nicolás Maduro cuando ganó las elecciones que ganó, pese a que no tenía que haber hecho elecciones porque definitivamente no estaban las condiciones dadas para hacer elecciones porque Venezuela estaba sufriendo pues definitivamente un férreo ataque a su sistema electoral, a su sistema político, a su sistema social y las sanciones. Creo que en Venezuela no deberían haber más elecciones hasta que no cesen las sanciones. Es una opinión muy personal. ¿Cómo vamos nosotros a hacer elecciones libres y democráticas con las sanciones impuestas sobre nuestra cabeza? Pero además tratando de levantarnos de un terremoto tan terrible que nos va a dejar endeudados por muchos años. Pero además, si no pertenecemos al sistema de intercambio internacional, ¿cómo vamos a lograr entonces sobrevivir ante todo esto? Definitivamente no deberían haber elecciones en Venezuela hasta que todo eso no se resuelva. Y Delcy Rodríguez, la presidenta ahora, en este escenario, lo que está tratando de maniobrar es de retomar que Venezuela esté en el escenario político internacional y de relaciones internacionales a toda costa, incluso todos los ataques internos que pudiera sufrir de gente que no comprende la política. Creo que sí la comprende muy bien y por eso están atacando a Delcy, porque las agendas de ellos son más personales que colectivas. Pues atacarla es no comprender que Venezuela tiene que entrar nuevamente en el concierto internacional para debatir de tú a tú los intereses que nos mueven, que es que nos liberen de las sanciones, que podamos hacer nuevamente comercio y podamos vender nuestros productos, entre esos el petróleo, los derivados del petróleo, pero además todo lo que estamos produciendo. Venezuela está produciendo el 100% de los alimentos que consumimos y está produciendo mucho más para exportar. Pero si estamos bloqueados, si estamos sancionados, ¿a dónde vamos a vender esos productos? ¿Dónde vamos a comercializar? ¿A quiénes vamos a comprar los insumos para producir nuestros propios medicamentos, nuestras propias, desarrollar nuestra propia tecnología? Estamos bloqueados. La gente no entiende que estar bloqueado es eso, como que tú agarres una botella y la tapes. Lo que está dentro, bueno, que sobreviva lo que está dentro, pero hacia afuera no hay nada. ¿Me entiendes? Eso es lo que de eso se trata un bloqueo. Yo creo que Delcy se va a convertir, la presidenta Delcy Rodríguez se va a convertir de lo que está tratando de dibujar la izquierda rosa como la traidora en la gran salvadora de la República Bolivariana de Venezuela y la revolución. Pero el tiempo lo dirá. Aquí decimos en Venezuela, démosle tiempo al tiempo. Y creo que por allá vamos, dándole tiempo al tiempo. Con mucha inteligencia, con nervios de acero, como dice nuestro presidente Nicolás Maduro. Nervios de acero, creo que más que eso no... Mira, nervios de acero están lo mejor dicho, pero además con la idea clara y estratégica de que tenemos que definitivamente derrotar las sanciones y el bloqueo. Así es, yo ya terminando, bueno, se hizo largo, pero bueno, a mí se me pasó volando. Más 1 hora 48 minutos, rápidamente le contesto a Indira, dice Diego, particularmente lo que me molesta de Delcy es tanto hermetismo en lo que hace, poco informa al pueblo. Bueno, yo creo que Delcy, y sinceramente lo digo, ¿no? Que Diego, que obsecuente, no, yo creo que como están justamente
desde cierto punto de vista acorralados por todo lo que ha sucedido, por el nivel de estrés, por el nivel de gravedad de todo lo que ha pasado, Delcy es hermética en lo que tenga que ser hermética y en lo que tenga que informar, informará. No se puede decir todo. Cada palabra que emite un mandatario es tomada muy en cuenta por todos, especialmente por los inversores, por otros gobiernos que en este momento vos tenés que entablar nuevas relaciones, es así. Entonces, hay cosas que no les puede contar, hay cosas que, y planes y estrategias que si vos las contás ya no funcionan. Es así. Puede haber errores en la comunicación, lo que ustedes quieran. Pueden decir lo que ustedes quieran, errores hay en todos lados siempre, en todos los gobiernos, etc. Ahora, el hermetismo es parte de la política para que funcionen las estrategias. Eso es así. Y bueno, Ricardo, te agradezco mucho por tu tiempo, les agradezco mucho a todos los que se han conectado aquí en La Lucha, que hoy no iba a hacer ningún programa, pero bueno, salió lo de Colombia, creo que era pertinente que nos conectemos. Gracias, Ricardo, por todas tus anécdotas. Un gran abrazo a todos, denle pulgar arriba, compartan si les gustó. Y bueno, nos veremos en un próximo programa. Les mando un gran abrazo a todos. Chau, chau.